Ok, chicos, es que se fueron otra vez 40 minutos, entonces por eso cada vez que pasan 40 minutos se corta. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, apodos y alias, ustedes, no sé si ustedes ven, por ejemplo, en las notas luctuosas de Canal 7, que ponen el nombre de la persona, alias, ¿verdad? Es porque ese es el sobrenombre. Dice, estos son denominaciones de caracteres descritos basados en algún rasgo o condición de la persona a la que se nombran, que se utilizan acompañando a su nombre propio o en sustitución de este. José Nemesio, alias el chino. Y para que me puedan ver la pantalla. No la están viendo. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, todas estas puntos se utiliza la mayúscula. Pregunta, cuando es un alias o un apodo, eso no es que va entre comillas, me parece, ¿no? ¿O me equivoco? No, no necesariamente, pero igual, por ejemplo, en este tema se está tratando como, por ejemplo, la mayúscula. Entonces, un apodo iría igual en mayúscula. Ya. Ajá, a veces lo que se pone es CC, que quiere decir conocido como. Conocido como. Ah, Sí, es que a veces a uno ve, digámosle que en la teja, y se pone, ajá, se echaron a palomito, ujú, y viene ahí el entre comillas. entre comillas, ajá. Sí, o sí, conocido como o alias él, ¿verdad? Ujú. Ok. Ok. Seudónimos son los nombres utilizados por escritores o artistas en el ejercicio de sus actividades en lugar del tuyo propio. Eh, el Magón, ¿verdad? Esto es un escritor seudónimo de Manuel González Celedón, ¿verdad? Entonces, él es como su nombre artístico. Él se hace llamar así, pero en realidad su nombre de pila es Manuel González Celedón. Él es un escritor muy famoso. Sobrenombres son calificativos que siempre deben ir acompañados del nombre propio. Isabel la Católica, por ejemplo. Entonces, este era como su apodo o su sobrenombre. Entonces, iba acompañado de su nombre. Nombre de pila, denominado formal y legal con lo que somos conocidos y que figuramos en los documentos, ¿verdad? Ya nuestro nombre, bueno, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Que siempre va a ir en mayúscula los apellidos, apellidos que comienzan con preposiciones o preposición y artículos siempre que se omite el nombre de pila, señor de la Rosa. También siempre va a ir en mayúscula. Bueno, aquí en Costa Rica tenemos poco de esto. Yo creo que se utiliza como más en otros países, pero también va en mayúscula. Apellidos que comienzan con artículo. Antonio La Merced. Plural de antropónicos, los Vargas llegarán primero. Entonces, creo que hay como una serie en Canal 7 que se llama Los Vargas, entonces va a ir siempre en mayúscula. Ajá. Personaje de ficción, Mafalda, Caperucita Roja, van en mayúscula. Eh, Deidades o otros seres de ámbito religioso, ¿verdad? También como Dios, Jesús, Moisés, el Mesías. Ok, el sustantivo Dios cuando se emplea como nombre propio sin determinante para designar al ser supremo de una religión monoteísta, nombre que se designa individualmente a seres mitológicos fabulosos, ¿verdad? Entonces siempre, siempre van a ir en mayúscula. Ok, chicos, aquí tenemos el uso de las letras, ¿verdad? Yo no sé si eso ustedes lo hacen solamente con lectura, porque vamos a ver qué más viene por acá. Para irnos como un poquito más como al uso de la coma. Ustedes deciden.
¿Qué estoy diciendo? El lado U y la B. Ujú. Ajá, que si eso yo lo veo como, bueno, en el examen que tengo viene como, espera, ya le voy a decir para ver cómo es. Digamos, el ejemplo que viene en el examen es así. Dice, complete las palabras del fragmento anterior con las letras correspondientes según orden No, respectivo, ¿ah? Y así el es, ejemplo es, las aves del campo anunciaba el invierno, un ejemplo. Entonces es como escribir la palabra. exactamente, o como rellenarla, o vienen varias palabras, por ejemplo, dos palabras, los espacios de la B y la V, por ejemplo. Sí, sí, Entonces, ajá, exacto. eso es lo que les va a venir. Así va a venir. Ujú. Eso lo vemos como muy fácil, digamos. Yo siento que es que hay que saber cómo se escribe correctamente la palabra y listo. Ujú. Entonces eso, yo creo que ustedes lo pueden hacer con lectura. Aquí está, ¿verdad? Ah, ok. Ujú. Ajá. Ahí está, ustedes subrayan, pueden buscar también palabras en internet o algo así. Y nos vamos a ver qué nos queda por acá. Y quedaría uso de la coma, sinónimo, antónimo, homófono, partes que conforman una oración y esta parte que es el grupo, ay, ya se me fue, el grupo nominal y el grupo verbal. Esto nunca ha venido, ¿verdad? Entonces es importante. Y luego la narración, bueno, los modos discursivos sería lo que nos queda. Entonces, para irnos como con esa parte. Ok, entonces, vamos a ver, el uso de la coma. Yo creo que esto, ustedes manejan el uso de la coma. Sí, igual, digamos, en ese examen también viene súper fácil. Viene como un párrafo, espacios en blanco, entonces dice que donde iría, digamos, dos puntos, coma, punto y Como los signos de seguido. puntuación. Ujú. Sí, sí, es como, bueno, yo lo veo fácil, no sé, ¿verdad? No sé ellos. Sí, Es igual, entonces, vienen solo dos cosas, dos. exactamente, dos ítems. Ajá. Ujú. Dice, para separar el vocativo, expresión que nombra al receptor en una oración. Ejemplo, Luis, ahí iría coma, venga acá. Sí, mamá, ya voy, ¿verdad? Entonces vean que ahí viene en qué momento se utiliza la coma y el ejemplo. Para separar expresiones interrogativas denominadas apéndices confirmativos. Ejemplo, vas a ir, ¿verdad? Ujú, En la datación de caras y documentos se escribe coma entre el lugar y la fecha. Ejemplo, San José, 5 de febrero. No se debe usar coma entre sujeto y verbo. Es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración, incluso cuando el sujeto está compuesto de varios elementos separados por comas. Ejemplo, mis padres, mis tíos, mis abuelos me felicitaron ayer. Excepciones a esta regla, cuando el sujeto es una enumeración que cierra con etcétera. Cuando inmediatamente después del sujeto hay una frase intercalada. El novio, los parientes, los invitados, etcétera, esperaban ya la llegada de la novia. Azucena, en efecto, puso todas las alhajas en la gaveta. Usos de los dos puntos. Entonces, en títulos, los dos puntos se emplea también en títulos para separar la parte general del mismo de la particular o específica. Ejemplo, historia del arte, el Renacimiento. Entonces ahí irían. Tras las fórmulas de saludo en el encabezado de las cartas y documentos. Eso yo creo que casi todo el mundo lo maneja. Tener en cuenta que el enunciado que va después del saludo se escribe con mayúscula inicial y en párrafo aparte. Ejemplo, estimado doctor, le agradecería que cuando le quedara fácil sacara un tiempo para que se sentara
a hablar conmigo sobre la propuesta. También el uso de 2 puntos antes de la enumeración. Por ejemplo, voy a ir al mercado, 2 puntos. Bueno, más bien, voy a ir al mercado a comprar, 2 puntos. Plátanos, bananos, tomates. Cuando uno enumera, antes siempre va 2 puntos, ¿verdad? Entonces, también es importante que no está en el documento. Sí, Ok. ahí el ejemplo igual, ¿no? De hecho. Ujú. Dice sinónimos y antónimos homónimos. Vamos a ver. ¿Quién sabe qué es un sinónimo? Significan lo mismo, ¿no? Que significan lo mismo. Se escriben diferente, pero significan lo mismo. Por ejemplo, un sinónimo de, vamos a ver, ¿qué palabra? De feliz. Contento. Ujú. Significa exactamente lo mismo. Antónimos, Triste. No, que se escriben igual, pero significan Ajá. diferente. No, No, es es diferente. totalmente otra cosa. opuestos, son opuestos. Lo Ajá, opuesto. ajá, Entonces, Que sí, pasan y triste. pasan, ¿no? ajá. No, Feliz, ¿Cuál es triste. esa? Triste. Ese es alto, antónimo. ¿Antónimo? Bajo. 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 Muy bien. Ajá. Entonces es distinguir eso. Ok, entonces vamos a leerlo. Los sinónimos. ¿Le Ujú. pueden hacer? ¿Ya lo entendió? Es que creo que yo lo ¿Cuáles tengo son las que confundido. se escriben igual, pero significan diferente? Ok. Vamos, como casa y casa, con Z y con S. Esos Ah, son bueno, esos son homónimos. homónimos. Ajá. Ah, Ok, anónimos. ok. Ok. Bueno, eso. Sí. Ok, ve. Como Los, banco de sentarse y banco de Ajá. banco, ¿verdad? Es así. ajá, exacto. Ok, Sí, pero o ok. sea, de momento vamos con los sinónimos y Sí, antónimos, antónimos. porque si no nos Nos enredamos. hacemos como... Ajá. Entonces, vean, Sí. los sinónimos son palabras que tienen diferente escritura y su significado es idéntico o similar. Se utilizan con la intención de evitar la repetición de palabras en un escrito, como lo que el muchacho me preguntaba al principio, que qué era léxico. Cuando yo tengo palabras en mi léxico incorporadas, entonces yo puedo utilizar muchos sinónimos para evitar la repetición de una misma palabra. Ok, eso sería el sinónimo. Son 2 palabras em, con significados, ajá, con diferente escritura y un significado idéntico, ¿verdad? Eso sería el sinónimo. Por ejemplo, vamos a ver, casa morada. Morada no se utiliza tanto, pero ¿qué quiere decir morada? Bueno, el lugar donde yo habito. Y la casa es también el lugar donde yo habito. Ok. Por su parte, los antónimos son palabras que tienen significado diferente o opuesto. Algunas de estas palabras se forman con el uso de prefijo como a, anti, des, y, in, ¿verdad? Por ejemplo, eh, mucho, poco, moral, amoral, o inclusive moral, inmoral, correcto, incorrecto, que era lo que nos decía ahí, que se utilizaban los prefijos. ¿Qué es un prefijo? Cuando yo le agrego a una palabra un pedacito de palabra, por ejemplo, y es una palabra compuesta, ¿verdad? Como inmoral, incompleto, incorrecto, son palabras con prefijos. Ok. Las palabras homónimas tienen la escritura igual, sin embargo, poseen diferentes significados. Por ejemplo, banca, perdón, banda, conjunto musical, banda, cinta de diferentes colores. Eso era lo que ustedes me decían. Banco de sentarse o banco de edificio. Capital de dinero, tengo un gran capital de dinero. Capital de el lugar, eh, capital de un país. ¿Se sabe su sujeto, núcleo y verbo? Creo que sí. Sujeto, núcleo y verbo. Ya fue lo que vimos. Chicos, por ahí estamos bien con los homónimos. Sí. Sí, ok. Dice, partes que conforman una oración, sujeto, núcleo y verbo. Dice, la oración es un conjunto de palabras con sentido completo que tienen
al menos un verbo conjugado. La oración consta de sujeto, de quien se dice algo, y predicado, lo que se dice del sujeto. Ok, el sujeto expresa quién o quienes realizan la acción del verbo. Puede ser un sustantivo, un pronombre o una frase. La palabra más importante del sujeto se llama núcleo. Este puede ser un sustantivo o un pronombre personal. Un sujeto puede tener uno o más núcleos, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a ver. En el temario, esto viene como grupo nominal o grupo verbal. Entonces, voy a abrir acá. Entonces, el núcleo, siempre es la parte más importante de una oración. Entonces, el grupo nominal, ese núcleo va a ser un sustantivo. El gato gris. ¿Mm? Y él va a ir con mayúscula, ¿verdad? Porque estamos iniciando una oración. El gato gris. ¿Cuál sería ahí la parte más importante? Un gato, ¿no? El gato. Ok, chicos, ¿qué pasa si yo quito gato? No me está diciendo nada. Pierde el sentido de la oración. Por eso, gato sería el núcleo, porque es la parte más importante de la oración. Ahora, si ustedes ven, esa oración está conformada por un artículo, que sería él, por un sustantivo, que sería gato. Recuerden que el sustantivo es toda palabra que menciona un artículo, un objeto, una persona, un animal, un lugar. Entonces, gato sería sustantivo. ¿Y qué decimos del gato? ¿Cómo es el gato? Gris. Gris. Entonces, el gris es un adjetivo. ¿Por qué? Porque está diciendo cómo es el sustantivo. Entonces, se llama grupo nominal. ¿Por qué nominal? Porque está conformado por artículo, sustantivo y adjetivo. Y su núcleo sería el sustantivo. Entonces, eso es un grupo nominal. Ujú. Ahora, el grupo verbal es el que está conformado por y su núcleo es un verbo. Entonces, vamos a ver. Voy a abrir un momentito, chicos, aquí. Eso. ¿Qué hiciste las bolsitas? Él salió. Él salió temprano. Ok, vamos a ver, chicos, ¿qué tiene esta oración? Esta oración tiene artículo, que sería él. Salió, ¿qué sería? El núcleo. Ajá, es el núcleo. ¿Y qué es eso? ¿A qué categoría pertenece la palabra salió? Al sujeto. Ajá, No. ajá, pero sería un verbo o un sustantivo. De ahí es Es un verbo porque Verbo, porque es una acción. es una acción. Sí, ¿Qué está ¿Y qué está diciendo? Que salió como temprano. temprano. Ahora vean, chicos, si yo quito ese verbo, ¿qué dice? No dice nada. No dice nada. Ujú, no dice nada. Por lo tanto, la palabra salió es el núcleo. ¿Por qué? Porque es la palabra más importante. Y ese núcleo es un verbo, por lo tanto es un grupo verbal. ¿Por qué?
porque el verbo es el núcleo. En este caso sería un grupo nominal. ¿Por qué? Porque el núcleo es un sustantivo y no tiene verbo. En el caso del grupo nominal nunca va a tener verbo, nunca va a tener un verbo. Por ejemplo, vean, si yo quito gris, sí tiene sentido porque ahí el enunciado dice el gato. De esa sí, no le estoy entendiendo mucho. No sé usted tampoco. Habemos dos que no entendemos mucho. Es que digamos, Ujú. Ok, chicos, vean. eh, En bueno, yo es, voy a decirle como los ejemplos, como el ejemplo que estoy viendo en lo que usted dio, que ajá, dice sujeto y no sé, predominado, no sé cómo es la otra, ¿verdad? ujú, Vamos, el sujeto es el núcleo, digamos, el sujeto es lo más importante, es ah, así. ajá, Ajá. Y el otro, el predominado, digamos, es el verbo, lo que se habla la oración. ajá. Ok, eso lo Si está quitamos, ajá, si quitamos el verbo, solo quedaría, digamos, de lo que estaríamos hablando, o ya ahí se pierde la oración. ajá, ve. Eso que me estás diciendo es del documento. ¿Perdón? Es de, De este tema, que es que no lo estoy como entendiendo. ok, ve. Vamos a irnos otra vez a la pizarrita. Ajá. Vamos a ver. Acá es, en el examen les va a venir identificar un grupo nominal y un grupo verbal. Entonces, el grupo nominal siempre va a estar conformado con el artículo, con un sustantivo y con un adjetivo. Eh, ajá. Y aquí, digamos, en el examen que yo tengo, dice como el morfológicamente la palabra subrayada, la oración anterior se clasifica como. Y en las cosas, digamos, en las respuestas viene verbo, artículo, adjetivo y sustantivo. Es de esto. Sí, ajá. Ok, Ah, ¿y qué ok. palabra viene subrayada? Digamos, viene así. Martín corrió rápidamente hacia la mesa. Ahí tendríamos que sacar el verbo, es así. Ok, y ahí te está preguntando cuál es la palabra que está subrayada. ¿Y cuál es? Corrió. Corrió, ok. Y las opciones que tenés. Verbo, artículo, adjetivo y sustantivo. Ahí sería verbo. Exactamente. Ahí lo que tenés que marcar es un verbo. ¿Por qué? Porque es una acción. Ok. Después dice igual, los jóvenes disfrutaron mucho en el campamento. Si sintácticamente el sujeto de la oración anterior el Ujú. sujeto es los jóvenes. Los jóvenes. Ajá. Ah, ok, ese es el sujeto y digamos en eso entonces hay que sacar el verbo y el sujeto. El verbo y el sujeto. Ajá. Exactamente. Ajá, digamos, si ahí viene, digamos, otra como núcleo del predicado, artículo, no, siempre solo es el sujeto y el verbo. Ajá. Es depende de lo que te estén preguntando, ¿verdad? Siempre es importante que vos leas la pregunta, qué es lo que te van a preguntar. Valga la Ujú, redundancia. Ujú, ok, ok. ujú. Y acá vamos a irnos otra vez al documento. Te lo tengo. Ahí. Ah, ok, pero ahí estoy al principio. Aquí, ok, partes que conforman la oración, que era lo que vos me decías. Entonces hay que Ajá. recordar, ¿verdad? La parte que va a conformar la oración. Vamos a ver, tu hermano y mi primo se hicieron muy amigos. Entonces ve que aquí, por ejemplo, en este enunciado, en esta oración, ¿quiénes serían los Ajá. sujetos? ¿De quién se están hablando la oración? Hermana y prima. Ajá, el hermano y mi primo. ¿Qué Y eso dije? lo que hace es un núcleo. Ajá, vean que ahí Ajá. es la parte importante. Ahora, Ajá. ¿qué se dice de ellos? ¿Qué está diciendo la oración? Que se hicieron muy amigos. ¿Cuál sería ahí el verbo? Vea que inclusive ahí se los está marcando. Ajá. Hicieron. Hicieron. Ve que siempre el verbo es la acción que se está cumpliendo dentro de la oración o del enunciado. Ah, ok, ok. Ujú. Ajá, pero digamos, en sí siempre el examen no va a venir como núcleo y verbo, solo digamos como verbo y sujeto.
Ajá. Ok. Dice, el sujeto puede ser expreso si aparece en la oración o desinencial, también conocido como tácito, si no aparece, pero se deduce de forma verbal. Esperemos que esto no, yo no lo veo en el temario, ¿verdad? Cuando aparece esto, ¿verdad? Que es expreso, es que el sujeto no aparece en la oración, sino yo tengo que buscarlo. Dice, mi fiesta estuvo genial. Sujeto expreso sería mi fiesta, ¿verdad? Y Ujú. conseguí una libreta bellísima en la librería. Sujeto, designa la primera persona, que sería yo. ¿Quién consiguió? Fui yo, ¿verdad? La que conseguí. Ese sería el sujeto, ¿verdad? Buscarlo. Pero esto no les va a venir. Dice, los verbos son palabras que expresan acciones y deben ser conjugadas. El núcleo del sujeto y del verbo debe tener el mismo número, singular y plural. Eso es importante. Si yo estoy hablando nosotros, entonces yo siempre tengo que hablar en plural. Vamos a la pulpería. Nosotros, por ejemplo, ustedes, nosotros estudiamos español, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, ¿cómo tenemos ahí esto? Vamos bien con esta parte. Ajá, sí. Ujú. Chicos, igual si durante la práctica que yo les di, ustedes se topan con varias dudas, ustedes las anotan y volvemos a, bueno, la muchacha nos va a facilitar el examen, ¿verdad? Que ella lo tiene. Ajá. Ujú. Entonces, con ese examen, buenísimo porque ya es como ver claramente cómo tira todos estos temas el ministerio. Entonces, muy bueno. Ok, Ok. vamos a ver, con el último tema sería modos discursivos, narración, descripción, argumentación y explicación. Narración, yo voy a contar algo sucedido. Normalmente los verbos van en pasado. ¿Por qué? Porque ya es algo que sucedió. Yo les puedo contar alguna anécdota que yo tuve en forma de narración. La descripción, como bien lo dice, es yo describo un sitio, describo una persona, describo una situación. Argumento, ¿verdad? Yo voy a argumentar. Esto se da mucho en la parte de exposición. En la universidad uno lleva mucho esta parte eh, porque piden muchas exposiciones. Entonces, por ejemplo, el profesor te da un tema, determinado tema, vos vas, investigas y tenés todo un argumento para exponer a tus compañeros o a tu profesor. Explicación, bueno, explicar algo, ¿verdad? Como bien la palabra lo dice. Son diferentes modalidades textuales que sirven para que quien comunica pueda organizar todos los elementos del discurso y transmite de manera ordenada y efectiva lo que desea hacer llegar al público. Fundamentalmente se distingue cuatro modalidades diferentes. Ok, la narración es el relato que hace una persona de un hecho real y ficticio en forma oral o escrita. Tiene el propósito de relatar algo delimitado por el tiempo y el espacio donde se suscitan los actos. Se vale de verbos o sustantivos para construir la historia detallada de lo que pasa o quién le pasa, cómo sucede, ¿verdad? Entonces, la narración se utiliza mucho en géneros literarios como novela, cuento, ¿verdad? Porque se está contando algo. Ok, en la redacción práctica es fácil ubicar la narración como pro- prototipo en una crónica periodística, las memorias de un actor, la recreación de una época donde floreció cierta corriente artística, las novelas históricas o los reportajes novelescos son ejemplo de ello. Las posibilidades de narrar son tantas como capacidad se tiene para observar lo que se acontece. ¿Ok? Entonces, sí, más o menos sabemos lo que es una narración, ¿verdad? Ujú. La descripción es aquella que presenta las características o cualidades de una persona. Si, por ejemplo, yo le digo a María, descríbame a Sergio, posiblemente ella ya lo conoce, entonces lo puede escribir su persona o lo puede escribir físicamente, ¿verdad? La gente que- Ajá. Objetos o lugares. O me puede escribir tal vez algún lugar bonito donde ustedes estuvieron. Entonces, eso es una descripción. Puede ser objetiva cuando se relata tal y como es la situación o subjetiva
cuando se utilizan elementos poéticos o literarios. Tiene tres funciones fundamentales: definir, explicar o incitar. La argumentación es el conjunto de razonamiento que conducen a lograr la aceptación o el rechazo de una tesis propuesta, ¿verdad? Que era lo que yo le decía. Una tesis se refiere a una exposición, ¿verdad? Entonces, yo quiero, ¿verdad? En una tesis o en una exposición, yo quiero convencer de lo que yo estudié a otras personas. Su propósito central es convencer, persuadir el mejor sentido de la expresión para que el lector adopte una idea, opinión o siga el curso de acción, ¿verdad? En el caso de que sea escrito, ¿verdad? En el caso de que sea oral, igual, ¿verdad? Buscamos convencer a o aquellas personas de lo que yo he estudiado o de mi conocimiento. Este modo se encuentra determinado por una estructura muy concreta. Debe disponer de tres partes fundamentales introducidas: introducción, desarrollo y conclusión. En este caso, cuando es de forma escrita, siempre debe llevar una introducción, que es lo que yo introduzco la idea, solamente menciono algunos características o hechos solamente mencionados en la introducción. En el desarrollo, como bien dice la palabra, todo lo que yo sé, todo mi conocimiento, y hago una conclusión donde resumo todo lo que yo acabo de escribir o de expresar de forma oral para hacer un cierre a ese tema. Eso sería la argumentación. Y la explicación, su propósito es presentar en forma clara, ordenada y sistemática los hechos y las ideas. El objetivo central es informar. Este modo presenta las siguientes funciones: informativo, presentando datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, entre otros. Explicativo, incorporando especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta, ¿verdad? Directivo, funcionando como guía de lectura, o divulgar, poniendo el conocimiento al alcance de todos, ¿verdad? Esa es la explicación precisamente, ¿verdad? Ok, y luego, bueno, ¿cómo van con esto? Con estos puntos, Ujú. modos de... Sí, Es muy sencillo en realidad. Ajá. Y acá, no sé la muchacha cómo lo tiene en el examen. eh, eso viene así como En texto. en texto, entonces hay que poner si es narración, descriptivo, así, bien. Ah, ok. Bien, es comprensión de lectura entonces. Y es comprensión de lectura y dice, un fragmento anterior representa un ejemplo de modo discursivo dominado, digamos, descripción o narración o así. Ujú. Ok, chicos, vamos a ver. Acá viene, vamos a ver. Bueno, yo creo que nos queda ahí un poquito, ¿verdad? Sí, ahí nos queda todavía otra vez 6 minutos. No creo que nos dé chance en 6 minutos, pero bueno, si se termina, nos volvemos a conectar para terminarlo. Dice nivel explicativo del texto. La palabra perdón, explicativo no, explícito. La palabra explícito significa claro y total expresado. Si un dato es explícito, es un pasaje de una lectura de comprensión. Este se expone de manera abierta. Por ejemplo, si la primera oración de un cuento era una noche oscura y tormentosa, ese es un dato explícito. ¿Por qué es un dato explícito? Porque está plasmado completamente en el texto. Allí no hay espacio, hay el debate. El lector no puede confundirse y pensar que el cuento se desarrolla en una montaña soleada. ¿Por qué? Porque está totalmente especificado en el texto. Eso es de forma explícita. Cuando ustedes en comprensión de lectura viene un texto según los hechos explícitos, entonces ustedes tienen que ir a buscar en las opciones exactamente las mismas palabras que vienen en el texto. Es muchísimo más fácil cuando nos piden de forma explícita. ¿Por qué?
porque yo me voy al texto y yo busco como decía en el texto, sino si en el texto dice, vamos a ver cuál era el ejemplo, eh, una mañana soleada, entonces en las opciones tiene que venir una mañana soleada. Si viene una mañana media oscura, no es la opción. Cuando nos piden implícito, es porque en el texto no viene totalmente, sino le toca al lector interpretar lo que el autor quiso decir. Entonces ahí es un poco más complicado. Pero sin embargo, yo creo que en el temario viene solamente explícito, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, pero igual para que, yo creo que sí. Si no, en la próxima clase, cuando veamos lo del examen de ella, lo retomamos así rápidamente, porque yo no recuerdo si viene totalmente, solamente explícito o vienen los dos. Pero implícito es, por ejemplo, una mañana fría, eh, lluviosa, nublada, entonces, no sé, estoy inventando, las flores decaídas, entonces, a mí como lector me toca interpretar que ese personaje está triste. ¿Por qué? Porque describiendo, está, des- está describiendo una situación no alegre, ¿verdad? O sea, aunque no viene totalmente, explícitamente en el texto, el lector le toca interpretar como el sentimiento del autor. Mientras que si a mí me lo piden explícito es porque sí está totalmente eh, escrito en el texto. Sí, dice Enten- explícito. Dice nada más. Sí, nada más dice nivel explícito del texto. Ok, explícito, entonces a ustedes va a venir un texto y va a decir, de acuerdo, el texto explícitamente se refiere a, entonces, cuando es así es más fácil, porque ustedes tienen que buscarlo dentro del texto, tienen que venir las mismas palabras. Y ahí hay que tener cuidado con las trampillas, ¿verdad? Porque nos pueden poner palabras parecidas, pero que, por ejemplo, en la opción venga un no. Y en el Yo le texto es decía, una. Ujú. en eso que estás hablando, viene, digamos, como en los contenidos, práctica del lenguaje en relación con el contexto en el que se desarrolla una idea, semántica y pramáctica. Ujú. Y aquí si viene, digamos, en el examen que yo tengo, si viene así, digamos, eso, digamos, según, pues, si yo voy a ver ahora, según el fragmento anterior, entonces viene así como esa palabra semántica. En el temario. Ajá, en el temario viene así. Ok. Déjame investigar un poquito como el término Ajá. para ver nada más para no darte como una respuesta así como sacada de la manga y confundirte un poco, sino para aclararla yo. Y si, cuando nos volvamos a reunir, entonces te digo exactamente a qué se refiere la palabra semántica. Si pudieras mandarme del examen el ítems de ese tema, ¿no lo tenés? Es que estoy leyendo. Pues, Sí, el del examen. no, es que no, digamos, como el examen solo lo tengo en físico. Ok, digamos, puede ser que lo escanees y me lo mandas en forma de documento. En el teléfono hay una aplicación que puedes, bueno, hay varias aplicaciones que escanean. Entonces Ajá. yo lo reviso y para mí va a ser más fácil ver cómo es, bueno, el término exactamente, el ministerio, a qué se refiere.